Listo, entonces, perdón que corta eso a cada rato. Entonces, lo que les estaba diciendo es que en el diseño de los automóviles nuevos, lo que ellos hacen para diseñar esto es tener en cuenta precisamente ese concepto del tiempo de contacto. Entonces, uno tendería a pensar que entre menos tiempo de contacto está uno con lo que choca, pues menos fuerza yo voy a sentir, pero es completamente al contrario. Entonces, lo que hace el diseñador, en este caso el ingeniero mecánico, es que esto, de cuando usted llegue con una gran velocidad aquí, no rebote inmediatamente, porque rebotar inmediatamente significaría que toda la fuerza la va a sentir en pleno. Lo que hacen ellos es que mejor que se dañe el carro, que se deforme el carro, ¿cierto? Que se deforme el carro, pero que se reduzca al máximo la fuerza que va a sentir el piloto, en este caso, esta persona que está aquí. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo lo logran eso? Pues utilizando diferentes materiales. Como les decía, antes se utilizaban materiales bastante rígidos, ¿cierto? Y uno mira esos carros antiguos que son bastante pesados, son de latas súper gruesas, que de hecho uno se choca con eso y sale rebotando. Pero en cambio ahora ustedes miran que cualquier cosita que les pega un carro de una se deforma. Eso no es porque los carros sean malos o no, es simplemente porque así los diseñan ellos, ¿cierto? ¿Es para qué? Para reducir por completo, pues no por completo, pero sí, digamos, en gran medida, esa fuerza que va a sentir eso. Entonces, mm, para contestarle a Selene, lo que le quiero decir es eso, que esta persona en este carro pues lleva una gran cantidad de movimiento porque tiene una masa y tiene una velocidad. Dependiendo de a qué velocidad vaya, pues es la cantidad de movimiento. Pero como yo sé que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, entonces entre más variación de cantidad de movimiento hay, más lo va a impulsar. Y si hay más impulso, más fuerza va a tener. Pero esa fuerza también por el impulso depende del tiempo de contacto. Entonces, lo que hacen es tratar de aumentar el tiempo de contacto aquí. ¿Para qué? Para que el impulso sea menor. Y si el impulso es menor, pues la fuerza va a ser menor. ¿Qué fuerza? La que va a sentir esta persona. ¿Te enredé más, Elene, o sí te contesté la pregunta? Sí, profe, ¿Sí? gracias. Bien, eso referente al impulso y la cantidad de movimiento, chicos. Entonces, esos dos conceptos son, pero bien importantes. Entonces, digamos que en la comunidad científica, cuando salieron estos conceptos, pues todos decían, pues que qué importante era que la pelea de estos dos personajes saquen conceptos tan importantes. Y de hecho, ojo con este concepto, porque este concepto que les voy a dar a continuación es súper importante, que es el concepto de choque, ¿cierto? Y de hecho, ese concepto de choque me da un principio de conservación de la física. Me dice que la física, o en la física, yo puedo analizar o siempre en cualquier sistema, la cantidad de movimiento neta de un sistema debe conservarse. O sea, que la cantidad de movimiento antes debe ser exactamente igual a la cantidad de movimiento después. ¿Antes y después de qué, profe? Antes y después de un choque. Y eso es un principio de conservación de la física, que hay pocos, ¿no? En todo lo que es la física, una ciencia tan grande, hay pocos los principios de conservación. Y de hecho es tan importante este principio de conservación que basados en este principio de conservación es que salió otra rama de la física que es la física de partículas elementales, ¿cierto? La física de partículas elementales, toda esa física está basada en este principio de conservación. ¿Cómo así, profe? ¿De qué habla? Por ejemplo, ustedes que, digamos, se dedican a las ciencias básicas, ¿cuál es la mínima expresión de la materia? Chicos,
Átomos. Los átomos. Una respuesta. ¿Alguien más que dé otra respuesta? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la mínima expresión de la materia? ¿Qué es lo más pequeñito que yo encuentro? Partículas, profe. ¿Partículas de qué tipo? No, profe, ahí no le sabría decir. Partículas elementales, sí, pero hay varias partículas elementales. ¿Un átomo es una partícula elemental o un átomo se puede subdividir? No, Pues yo ahí considero... se dividiría en neutrones, protones, electrones. Ajá, muy bien, muy bien, hasta ahí vamos bien. O sea que lo mínimo no es un átomo. Hay cosas más pequeñas que el átomo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo más pequeñito que existe? Mayra, ¿sabes tú de pronto? No, pues yo diría que las partículas cargadas, según lo que está diciendo usted, que conforman el átomo. Ajá, bueno, sí, bueno, y no tanto como cargados, porque pueden ser neutrones también, ¿no? Sin carga. También. Ajá, entonces hay electrones, protones, neutrones, listo. Pero hay cosas más pequeñitas que esas o no. ¿Alguien ha escuchado, ha mirado, ha visto? Sí, yo creo que sí, ustedes son bastante curiosos. ¿Hay cosas más pequeñas que eso? Chicos, ¿Que las partículas subatómicas? que las partículas como los electrones, protones, neutrones, que es lo que está conformado un átomo. ¿Hay cosas más pequeñitas que eso, Selene? Sí, pero no recuerdo cómo se llaman. Pues eran los que conforman esas partículas Ajá. subatómicas. Entonces, ¿cómo se llaman? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha mirado? A eso se le llama los quarks. ¿Ya recordaron o no? Sí, Los, quarks. los quarks. ¿Y qué diablos es un quarks, profe? Pues los quarks son, como dice Selene, partículas subatómicas, más pequeñito que el átomo, ¿cierto? Subatómicas. ¿Y qué significa eso de los quarks? Lo que significa es que lo que nosotros creíamos hace poco, porque esto no es tan viejo, eso sí es hace poco, que lo más pequeñito era un átomo, pues ya no, o que lo más pequeñito era un electrón o un neutrón, pues ahora ya sabemos que no es lo más pequeñito. Lo más pequeñito son partículas subatómicas como los quarks. Y de hecho hay quarks de diferentes clases. Se dice que en la física existen quarks de diferentes colores, olores y sabores. No es que sepan ni huelan diferente, simplemente que así le colocaron para darle, digamos, como una notación o un nombre, ¿no? Entonces hay familias de quarks de diferentes colores, olores y sabores, ¿cierto? No es que sepan, no les estoy diciendo que eso tenga sabor a algo, sino que así los llamaron, ¿cierto? Y esos quarks, profe, ¿cómo se dieron cuenta que cosas más pequeñas que un, que un electrón, por ejemplo? Entonces, se dieron cuenta precisamente porque en experimentos del colisionador de altas energías que queda en Suiza, ¿cierto? Esto es un laboratorio inmenso, 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 inmenso. A ver, como para darles una noción de qué es eso. Es un laboratorio que está construido debajo de una ciudad, ¿cierto? Si quieren lo podemos mirar aprovechando que tenemos aquí internet, podemos mirar. Por ejemplo, aquí está, busquemos. Se llama el CERN. Miren, este es el CERN. Entonces, esta es una ciudad completa. Aquí. Les voy a mostrar. Esta es una ciudad completa, ¿cierto? Es una ciudad como Pasto,
más o menos de la longitud de Pasto, ¿cierto? El área, pues, de Pasto. Y debajo de esta ciudad completa construyeron un laboratorio. ¿Cómo hace un laboratorio, profe? Construyeron un acelerador de partículas, ¿sí? El LHC se llama, ¿ok? Ese acelerador de partículas es como, para que nos imaginemos, es como un metro subterráneo por donde va a viajar un tren, supongámoslo así, pero no viaja un tren, sino que viajan partículas. Es decir, es un metro que tiene más o menos esta forma, miren, es como un túnel que hicieron debajo de la ciudad, ¿cierto? Pero por dentro de esto no viajan personas ni nada, ni un carrito ni nada, sino que viajan partículas subatómicas. ¿Qué es lo que hacen en este metro? Miren la dimensión de esto. O sea, así es más o menos los electroimanes que lo que hacen es acelerar esas partículas a grandes velocidades, ¿cierto? Lo que hacen es acelerar esas partículas a grandes velocidades. Aquí más o menos nos podemos dar cuenta de lo grande que es esto, y aquí está metido una persona. Miren esos electroimanes que tiene esto, grandísimo. Y lo que hace es acelerar esas partículas, las pone a dar vueltas en ese metro, ¿cierto? Las pone a dar vueltas a grandes velocidades en esta forma circular, las pone a dar vueltas, y de repente llegan y le meten una barrera, en algún punto le meten una barrera, ¿cierto? Le meten una barrera de algo, de un elemento cualquiera. ¿Y qué es lo que pasa? Por la velocidad que llevan tan grande, pues su cantidad de movimiento es altísima. Y al meter esa barrera en ese punto, pues esa partícula o esas partículas se desintegran, ¿cierto? Se colisionan y se parten. Entonces, lo que se dieron cuenta que existían cosas más pequeñas era, por ejemplo, colocaban a rodar un electrón aquí, ¿cierto? Y al meterle un obstáculo se daban cuenta que, que al chocar ese electrón se podía subdividir. Y entonces a esas partículas de subdivisión se les llamó partículas elementales. Y a esas partículas elementales es lo que se les llama quarks. Pero ¿cómo se dieron cuenta de eso? Se dieron cuenta de eso es porque existe un principio de conservación. ¿Cuál es el principio de conservación? Lo que ellos decían era, ojo con esto, si yo tengo una partícula que tiene una masa, así sea pequeñita, pero tiene masa, y se está moviendo con una gran velocidad, entonces lo que tiene es una cantidad de movimiento inicial. ¿Sí o no? Si yo le coloco una barrera aquí y choca, pues su cantidad de movimiento va a cambiar, porque va a cambiar, va a haber un cambio de velocidad y va a haber un cambio de cantidad de movimiento. Pero, ¿qué es lo que se dieron cuenta ellos? Lo que se dieron cuenta ellos es que al chocar, la partícula se subdividía. Ah, bueno, primer gran descubrimiento. O sea que un electrón no es lo mínimo. Puede haber cosas más pequeñas porque se subdividió. Y lo que se dieron cuenta ellos es que, ¿qué? Que en algunos casos la cantidad de movimiento final se descompensaba. ¿Cómo así se descompensaba, profe? La cantidad de movimiento final parecía ser más grande que la inicial. Es decir, medían la cantidad de movimiento que quedaba después de la colisión y parecía ser más grande. Entonces decían, ¿cómo así? O sea que esto no obedece al principio de conservación. Y no era que no obedecía, sino que existían partículas que hasta ahora nosotros no habíamos descubierto en el universo, ¿cierto? Y entonces lo que hicieron fue que decir, ah, no, y empezaron partícula por partícula a volver a armar el electrón, y a esas partículas son las que las llaman partículas elementales para mirar que en realidad ese principio de conservación sí existía. Miren, es un principio de conservación tan sencillito ese, pero que se lo utiliza ¿para qué? Para descubrir
que en realidad existen cosas más pequeñitas que eso. ¿Y eso qué, profesor? ¿Para qué sirve? ¿O qué? ¿O qué tiene que ver? Pues eso, en este tipo de experimentos, lo que han querido recrear, pues precisamente es el momento exacto de la creación, ¿cierto? Del Big Bang. Es decir, lo que han querido recrear es el experimento exacto en donde se creó el universo, ¿cierto? En el momento exacto en donde se produjo el Big Bang. Lo que pasa es que no lo han podido lograr es porque la energía con que se mueven las partículas no es lo suficientemente grande para poder recrear, para poder llegar a eso. Y eso lo que va a hacer es ajustar un modelo que se llama el modelo estándar de partículas. Y cuando se ajuste el modelo estándar de partículas, pues se va a poder explicar el Big Bang. ¿Sí? Sin embargo, para ajustar ese modelo estándar de partículas, se necesita que aparezca una partícula que existe teóricamente nada más. Una partícula que en el modelo ya está escrito. Usted busca en internet modelo estándar de partículas y el modelo ya está escrito. Pero en el experimento aún no aparece. Y a esa partícula se le llama el bosón de Higgs. Esa partícula es la que están buscando, pero no la han podido lograr encontrar, es porque aparentemente la energía que están utilizando no es la suficientemente grande. En este momento y para el 2025 creo que está el proyecto, en Japón ya están construyendo un laboratorio mucho más poderoso que el CERN, en donde se dice que van a encontrar esa partícula, ¿cierto? Eso es lo que les quería contar alrededor de este tipo de colisionadores, ¿sí? Este tipo de colisionadores funcionan a un principio tan básico como es el principio de conservación del momento, ¿sí? ¿Y qué me dice el principio de conservación del momento? Miren, que si yo tengo dos partículas antes, ¿cierto? Y en algún momento del espacio y del tiempo chocan, esas dos partículas se van a impulsar una a la otra. Es decir, si esta partícula se mueve el azul hacia la derecha y la verde hacia la izquierda, en algún momento se van a encontrar y por el choque se van a impulsar, ¿cierto? Lo que me dice el principio de conservación es que la cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque, que no puede haber pérdidas en la cantidad de movimiento. Es decir, que no puede perderse la cantidad de movimiento, no puede perderse ni la masa ni la velocidad, es decir, no existe esa posibilidad de que se pierda. Entonces, gracias a eso, yo podría establecer un principio de conservación, que la cantidad de movimiento antes debe ser igual a la cantidad de movimiento después. ¿Cómo así? La cantidad de movimiento del objeto A antes del choque, si la sumo a la cantidad de movimiento del objeto B antes del choque, si sumo estas dos cosas, deben ser exactamente iguales a la cantidad de movimiento después del choque, tanto de A como de B. ¿Sí? Ojo con esto. Si la cantidad de movimiento antes del choque más la cantidad de movimiento antes del choque de ambos objetos, de A y de B, debe ser igual a la cantidad de movimiento después del choque de ambos objetos. ¿Sí es claro? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo que me dice esto es lo siguiente. Miren, que con esto yo podría clasificar qué tipo de choques se dan. O si el intercambio en la cantidad de movimiento entre los dos objetos depende de si el choque es o no es elástico. Miércoles, ¿y esa vaina qué es eso de elástico o no? Entonces aquí les vamos a explicar eso.
Dice, los objetos con la misma masa intercambian sus cantidades de movimiento en choques elásticos. Por ejemplo, uno de ellos se detiene y el otro avanza, como en la misma velocidad que tenía el primero. Eso ocurre mucho cuando se juega billar. Por ejemplo, si yo tengo una bolita de billar aquí, parada, y le pego con otra bola de billar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que si el choque es completamente elástico, lo que va a pasar es que toda la cantidad de movimiento que traía la bolita verde se la voy a transmitir a la bolita rosada, se podría decir. Es decir, si yo le transfiero toda la cantidad de movimiento, lo que va a pasar es que la bolita verde se va a quedar frenada y la bolita rosada va a seguir con la cantidad de movimiento que trae. Eso los que juegan billar saben que se puede hacer con el efecto adecuado. Es decir, si yo le pego a una bola con otra, podría transmitirle toda la cantidad de movimiento. De tal forma que una bola salga disparada y la otra se frene por completo. Esa sería una posibilidad. Otra posibilidad es la que nos decían antes. Si viene una bolita con una cantidad de movimiento y otra bolita con otra cantidad de movimiento, pero en dirección contraria, en algún momento se van a chocar, ¿cierto? Se van a chocar y van a rebotar. Y la otra posibilidad es ¿cuál? Que ambas bolitas viajen en la misma dirección, ¿cierto? La bola verde con una mayor cantidad de movimiento que la bola rosada chocan y ¿qué va a pasar? Que la cantidad de movimiento mayor se la va a transmitir a la rosada, mientras que la verde se va a quedar con la cantidad de movimiento que tenía la otra. O sea, se transfieren las cantidades de movimiento, pero no se pierden las cantidades de movimiento. Eso es lo que yo quiero decirles. O sea, el principio de conservación de la cantidad de movimiento lo que me dice es que no puede haber pérdida en la cantidad de movimiento. Simplemente transferencia de la cantidad. ¿Ok? Aquí está, miren. Otro tipo de choques se llaman todos estos que estábamos hablando aquí son choques elásticos, ¿cierto? Choques elásticos, ¿sí? Otro tipo de choques son los llamados choques inelásticos. ¿Cuándo se presentan choques inelásticos? Cuando después del choque, ojo con lo que les voy a decir, cuando después del choque las masas quedan pegadas, se puede decir, ¿cierto? O queda una sola masa después del choque. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, en este carrito que lleva una velocidad de 10 y este carrito que lleva una velocidad de 10, ¿cierto? Se dan tan duro que después del choque los dos se frenan y al frenarse, ¿qué pasa? Los dos quedan unidos o quedan pegados aquí. En ese tipo de casos, cuando las masas quedan pegadas después del choque, a eso se le llama choques inelásticos. O lo mismo acá, miren, este viaja hacia acá con una velocidad de 10, pero este está frenado. Como esto choca, entonces lo que va a pasar aquí es que al chocar estos dos, pues este lo va a seguir empujando a este. Obviamente ya no con la misma velocidad porque este lo va a frenar en alguna manera, pero sí van a seguir viajando hacia la derecha pegados. O sea que en este caso se produjo un choque inelástico. ¿Es claro? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí está la solución de por qué da 5 metros sobre segundo. Eso lo vamos a hacer ahora. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice, un pez grande de 4 kilogramos nada a 3 metros sobre segundo junto a un pez de 2 kilogramos y se lo traga como desayuno. Entonces, aquí está, un pez de 4 kilogramos que nada a 3 metros sobre segundo se come a un pez de 2 kilogramos, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de movimiento total antes del desayuno?
y después del desayuno. Y la velocidad del pez grande con el pez chico dentro. Entonces, miren lo que pasa. Entonces, si yo analizo esto, ¿qué cantidad de movimiento tendría el pez grande? El pez grande tendría una cantidad de movimiento de masa por velocidad, o sea, 4 kilogramos por 3 metros sobre segundo. Esa es antes del pez grande. ¿Y cuál sería la cantidad de movimiento del pez chico? Pues como el pez chico no me dice que esté moviéndose, la cantidad de movimiento del pez chico sería cero. ¿Por qué cero, profe? Porque sí tiene masa, 2 kilogramos, pero su velocidad sería cero. Entonces la cantidad de movimiento de este sería cero. O sea que la cantidad de movimiento antes del sistema de los dos peces, la suma de los dos, pues sería solo la del pez grande, ¿cierto? Por eso entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento total antes del desayuno? Sería 12 kilogramos por metro sobre segundo. Y después del desayuno, miremos qué pasa después del desayuno. Entonces, ¿qué pasa al comérselo el pez grande al pez chico? Que el pez grande ya no va a tener una cantidad de movimiento igual. ¿Por qué? Porque ahora su masa ya no va a ser 4 kilogramos. Ahora su masa va a ser, ¿cuánto? 6 kilogramos, porque se está comiendo 2 kilogramos más. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería la cantidad de movimiento después del desayuno? Pues la cantidad de movimiento después del desayuno sería masa por velocidad. ¿Cuánto sería la masa ahora? 6. La velocidad, ¿cuánto sería? Pues la misma que llevaba antes, porque pues, se supone que se lo comió y sigue viajando. Entonces, 6 por 3, 18. Entonces, la cantidad de movimiento después será 18. Aquí hay una cosa. Aquí ya me están preguntando la velocidad. Por tanto, significa que la velocidad sí va a cambiar. Entonces, tendría que despejar cuánto vale la velocidad de ese. ¿Cuánto valdría? Entonces, la cantidad de movimiento inicial debería ser masa por velocidad inicial. Y la cantidad de movimiento final debería ser masa por velocidad final. Por tanto, de ahí podría despejar la velocidad final. ¿Cierto? ¿Lo hacemos o si se entiende? ¿Lo hago numéricamente ese problemita? ¿O si se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Cuánto daría la velocidad? ¿Quién me dice? Chicos. ¿Sí me entienden o no? A ver, entonces, me dices lo siguiente. A ver, les hago un resumen acá más bien. Entonces, lo que yo tengo son los siguientes conceptos. Tengo el concepto de momento, ¿cierto? ¿A qué es igual el momento? P es igual a masa por velocidad. Listo. Tengo el concepto de impulso. ¿A qué es igual el impulso? El impulso es igual a fuerza por variación de tiempo. O por tiempo, llamémoslo así. Listo, fuerza por tiempo. Listo, ahí ya tengo momentum e impulso. Ahora me dice lo siguiente. Me dice, entre estos dos existe una relación. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos? Entonces, me dice que la relación que existe entre esos dos es el concepto de impulso. El impulso, por aquí sí puedo insertar, ¿no? Insertar ecuación. Entonces me dice que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento.
aquí sí está variación. Me parece que es variación de la cantidad de movimiento. ¿Y esto a qué es igual? Eso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. ¿Cierto? Ya, eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Ahora, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para lo siguiente, para decir que existe un principio de conservación. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué me dice ese principio de conservación de la cantidad de movimiento? Me dice lo siguiente. Me dice, a ver, lo voy a hacer acá. Que si yo tengo dos bloques, ¿cierto? Si yo tengo dos bloques, por ejemplo esto aquí, ¿cierto? Que este bloque viaje hacia la derecha y que este bloque viaje hacia la izquierda. Entonces supongamos esto, que este bloque está viajando hacia acá y otro bloque esté viajando hacia el otro lado. Podría ser así, ¿cierto? Listo. Entonces este bloque, como está viajando hacia acá, tiene, pongámosle aquí, tiene una cantidad de movimiento inicial. Entonces, a este llamémosle una masa 1, ¿cierto? Y a esto llamémosle una masa 2. Listo. Ok, entonces este tiene una cantidad de movimiento inicial. Cantidad de movimiento inicial 1, si quieren podríamos llamarle, bueno, sería igual a masa 1 por velocidad inicial 1. Podría ser así. Y este de acá tiene una cantidad de movimiento final. Cantidad de movimiento inicial también, perdón. Inicial. Que sería igual a la masa 2 por la velocidad inicial 2. Ahí quedaría, ¿cierto? Ahí quedaría. Entonces, lo que me dice esto es lo siguiente. Cantidad de movimiento inicial 1. Y esto cantidad de movimiento inicial 2. Lo que me dice el principio de conservación es lo siguiente. Que al inicio, las cantidades de movimiento aquí al inicio, o la cantidad de movimiento inicial total, llamémosla así, debe ser igual a la suma de las dos cantidades de movimiento. Cantidad de movimiento inicial 1 más la cantidad de movimiento inicial 2. Antes de la colisión debe resultar eso. Antes de la colisión debe resultar eso. Y esto, después de la colisión, entonces estos dos mismos, control C, control V. Después de la colisión, es decir, cuando ya estén por aquí, obviamente, control C, control V. Cuando choquen, pues van a colisionar ahí, ¿cierto? Y me va a decir entonces que este de acá, pues va a rebotar el M2 y que este M1 también va a rebotar. Es decir, se va a ir para acá. ¿Cierto? Pero la cantidad de movimiento de este ya no va a ser la misma. Ahora va a tener una cantidad de movimiento final. Entonces, ¿cómo así? Ya va a tener una cantidad de movimiento final 1
porque ya va a tener otra velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad final 1. ¿Cierto? La masa sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la velocidad. Y acá lo mismo. Va a tener, va a tener otra velocidad que va a ser la 2. Velocidad final 2, porque va a cambiar de velocidad. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo o no? Creo que sí, ¿no? Por tanto, esta ecuación también puede existir, pero al final. Control C. O sea que al final también debería existir aquí. Después de la colisión, aquí la voy a colocar. Control B. Pero final. O sea que la cantidad de movimiento final debe ser igual a la suma de las cantidades de movimiento. Final en 1 y final en 2. Ah, ya. Pero lo que me dice el principio de conservación, que lo voy a escribir acá, es lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. Eso es lo que me dice el principio de conservación. Que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final. O sea, que esto debe ser igual a esto. Mejor dicho. Por tanto, pongámosle aquí. Por tanto, ¿cierto? Esto, control C, debe ser igual a esto. Debe ser igual a esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? Si eso es cierto, esto debe ser igual a esto. Listo. Ahora, ¿a qué es igual la cantidad de movimiento inicial 1? Pues la cantidad de movimiento inicial 1 es esto. Control C. Por tanto, la cantidad de movimiento inicial 1 es esto. Masa 1 por velocidad inicial 1. ¿Qué es igual a la cantidad de movimiento inicial 2? A esto. Entonces, masa 2 por velocidad inicial 2. Debe ser igual esto ¿a qué? A la cantidad de movimiento final 1, pero la cantidad de movimiento final 1 es esto. Control C, Control V, y la cantidad de movimiento final 2 es esto. Esta ecuacioncita que me resultó aquí es la que me dice que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Esta ecuación. Esta que resultó aquí